Comencemos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la anatomía del aparato reproductor masculino. Como ustedes saben, siempre tenemos una serie de objetivos que debemos de cumplir. Recuerden, por favor, si alguno de ellos no se toca en la clase, pues recuerden que siempre ustedes tienen que leerlo en el capítulo correspondiente de su libro de texto. Comencemos entonces. ¿Qué podemos decir acerca del aparato reproductor masculino? Lo primero que debemos de hacer es dividirlo. El aparato reproductor masculino se divide en órganos genitales externos y órganos genitales internos. Los órganos genitales externos están conformados por el pene, que aquí se los estoy señalando, y el escroto, este saco de piel en el cual se encuentran los testículos. Estos son los órganos genitales externos. En cambio, también tenemos una serie de órganos genitales internos. Aquí los podemos observar, algunos de ellos, los testículos, que son bilaterales, el epirídimo, el conducto deferente, aquí solo vemos un pedacito, las vesículas seminales, que no las observamos, pero están ubicadas a este nivel, el conducto eyaculador, que está acá, la próstata, que es esta, y unas pequeñitas glándulas bulbouretrales que se encuentran ubicadas a este nivel. Comencemos entonces hablando un poquito de cada una de estas partes. Y comencemos hablando del escroto. ¿Qué es el escroto? El escroto es simple y sencillamente un saco fibromuscular cutáneo. Ustedes lo pueden ver acá. Tenemos tres aspectos donde ustedes pueden observar al escroto, que presenta varias capas. La primera de ellas y la más externa es la piel, pero también presenta capas internas, como dos túnicas, que ya vamos a observar cuáles son, y una túnica dartos. ¿Dónde se ubica el escroto? Como ustedes pueden ver en las imágenes, el escroto se ubica póstero inferior al pene e inferior al pubis. Aquí lo podemos observar, póstero inferior al pene e inferior al pubis. Está dividido en dos compartimentos por un tabique, este que observan acá, el tabique escrotal, y presenta una gran vascularización. Su cara anterior va a estar irrigada por las arterias escrotales anteriores y su cara posterior por las arterias escrotales posteriores. Ambas son ramas de la arteria pudenda interna. La otra estructura externa es el pene, que ustedes están observando acá. El pene presenta varias partes. La primera de ellas, que no la observamos del todo acá, es un poquito, o más bien dicho, es interna, es la llamada raíz. Luego tenemos esta que sí la observamos, que es el cuerpo del pene. Presenta una porción proximal, que es el glande, y en el glande presenta una corona. Esta, que es llamada corona del glande. En su interior, el pene presenta tres cuerpos de tejido eréctil. Si hablamos un poquito de cada una de estas partes del mismo, podemos comenzar diciendo que el cuerpo, que es el que ustedes ven acá, es la parte libre del pene, se encuentra suspendido de la sínfisis del pubis, carece de músculos, salvo en su parte proximal, en la llamada raíz del pene. Su expansión más distal forma el llamado glande, que ya vimos que tiene un reborde al que denominamos corona. Este glande, a su vez, cerca de su corona, presenta un cuello, y en el mismo se encuentra, como ustedes pueden ver acá, el orificio ureteral externo. En este caso, que ustedes están observando aquí, hay una circuncisión. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente el glande está cubierto por una capa de piel a la cual denominamos prepucio, que es una doble capa cutánea
que cubre el glande presenta tanto piel como fascia y presenta a su vez un frenillo. Ese sí se puede observar acá, que se llama frenillo prepucial. O sea, aquí debería de haber una capa de piel denominada prepucio que no se observa en las imágenes. La imagen que ustedes pueden ver acá, la misma que ustedes ven acá en dibujo, es de un pene que presenta circuncisión, o sea que se le ha retirado esa capa de piel que se denomina prepucio. Como les decía, la raíz del pene, que es la parte más distal del mismo, más proximal del mismo, esta se encuentra interna, esta no la podemos ver. Es la parte fija del mismo, presenta dos pilares, son los que ustedes están observando acá, y a su vez está conectada a la pelvis por medio de un par de músculos, los músculos isquiocavernosos y los músculos pulvoesponjosos. Los pilares, a su vez, al igual que todo el cuerpo del pene, contienen tejido eréctil. Entonces, esto es lo que nosotros denominamos raíz del pene. Si nosotros hiciéramos una disección del pene, en la parte del cuerpo, podríamos observar que presenta una túnica albuginea. Esta túnica albuginea, si hacemos un corte transversal, ¿verdad? Que es el que estamos viendo acá, podemos observar que esta túnica albuginea es la que rodea a los cuerpos de tejido eréctil. ¿Cuántos cuerpos hay? Ustedes lo pueden observar acá. Son tres. Tenemos dos cuerpos cavernosos, que son los que estoy señalando en este momento, y un cuerpo esponjoso. A pesar de que tienen nombre diferente, cuerpo esponjoso y cuerpos cavernosos, son igual masas de tejido eréctil. El cuerpo esponjoso, a su vez, tiene la particularidad de que en su interior se encuentra ubicada la uretra, en este caso la llamada uretra esponjosa. Podemos observar acá también que si nosotros retiramos la piel del cuerpo del pene, vamos a ubicar una fascia profunda, que es esta. ¿Ven? Esta fascia profunda tiene un nombre propio y se llama fascia de Buck, que es la que estamos observando acá. Acá también se observa un poquito del drenaje, más o menos se ven la irrigación y la inervación que tiene todo el cuerpo del pene. Importante también cuando uno estudia el aparato genital masculino es recordar que ahí se encuentra la porción terminal de la uretra. Si observamos esta imagen, aquí podemos ver que cuando ya la uretra sale de la vejiga, atraviesa varias estructuras que se encuentran en los genitales masculinos. Así podemos dividir a la uretra según el sitio que está atravesando, según el sitio donde se ubique, en una porción intramural, una porción prostática, una porción intermedia o membranosa y una porción esponjosa, en algunos libros llamará también peniana. La porción intramural es este pedacito nada más, es el que todavía se ubica a nivel de la vejiga. Luego tenemos la porción prostática, que es esta que ustedes ven acá. Esta en moradito es la que se ubica por dentro de la glándula prostática. Luego tenemos la porción intermedia o membranosa, que se ubica a nivel de los bulbos o del bulbo del pene, acá, antes de la raíz del mismo. También es corta, pero la porción más larga es la que se ubica ya en el pene propiamente dicho, y es la llamada uretra esponjosa o uretra peniana, que es esta que ustedes están viendo acá. Para finalizar, ¿quién irriga al pene? Podemos decir que el pene está irrigado por la arteria dorsal del pene, que es rama también, como las que irrigaban el escroto, de la arteria pudenda interna. Recuerden que el escroto también es irrigado por una rama de la arteria pudenda interna.
Pasando ya a los genitales internos, comencemos hablando de los testículos. Recordemos primero que estos son órganos pares, son los órganos que producen la testosterona y a la vez ahí se producen también los espermatozoides. Presentan dos capas, una túnica vaginal, que es la capa más interna, que es la capa más externa, y que se divide en dos, en una capa visceral, que es la que está más pegada al testículo, y una capa parietal, que es la que se pega al escroto, y una túnica albuginea. Esta es la más interna y es una capa fibrosa. Dentro de los testículos se ubican una serie de conductillos, los llamados túbulos seminíferos. Son todos estos ustedes pueden observar acá. También hay una red de túbulos que se denomina red testicular o red de testis, que es la que nosotros observamos a este nivel. Miren, esta es la red testicular o red de testis, que es una red de túbulos, tubulillos, ¿ya? Que comunica al testículo con el epidídimo. Otra cosa importante que hay que saber de los testículos es que estos presentan un plexo venoso complejo que se denomina plexo venoso pampiniforme y que tiene una función específica. Fíjense que no solamente tiene la función del drenaje, sino que tiene una función termorreguladora. ¿Qué quiero decir con eso? Que la temperatura de los testículos o la temperatura del escroto como un todo es de 1 a 2 grados menor que la temperatura del cuerpo completo. O sea, ahí el escroto y los testículos tienen una temperatura 1 o 2 grados menor que la del resto del cuerpo. Y esto es debido a este plexo venoso pampiniforme que le sirve como termorregulador. Ahí también está la vena testicular. Esta es la que sí realiza el drenaje de los testículos. La otra estructura interna es el llamado epidídimo. Es lo que estamos viendo aquí, miren, en esta disección. Si me regreso yo a la anterior, es todo esto que nosotros vemos acá. Miren. Este es el epidídimo. ¿Dónde está ubicado el epidídimo? El epidídimo está ubicado en la cara posterior de cada uno de los testículos. De hecho, el epidídimo es la continuación de toda esta red de tubulitos que encontrábamos en ellos. Comenzamos con los túbulos seminíferos, luego con los conductillos eferentes que están formando la red de testis, y la continuación de estos conductillos eferentes es la que forma el epidídimo. Presenta el epidídimo una cabeza, un cuerpo y una cola. El cuerpo del epidídimo es sinuoso y presenta una serie de conductos. Aquí también hay conductos, nada más que los conductos de acá son los llamados conductos del epidídimo. La cola del epidídimo es la que se continúa con, como ustedes pueden ver acá, miren, la cola es la que se continúa ¿con quién? Con el conducto eferente. Como ustedes pueden observar. Luego tenemos ya el conducto deferente propiamente dicho. Acuérdense que es la continuación, miren, acaba el epidídimo, acaba su cola y aquí va la continuación del epidídimo, se continúa con el conducto deferente. El conducto deferente, su nombre lo indica, es un conducto que posee paredes musculares gruesas. ¿Qué tipo de músculo presenta estas paredes musculares? Las paredes musculares del conducto deferente presentan músculo liso. Como ya vimos y mencionamos, inicia en la cola del epidídimo. Como ustedes pueden observar en la imagen, asciende posterior a los testículos y es el componente principal del cordón espermático. Pasa
a través del conducto inguinal. Ya sabemos, ya vimos que el cordón espermático es la principal, en el hombre, es el principal contenido de ese conducto inguinal. Cruza los vasos ilíacos internos, más o menos a este nivel. Pasa por la pared lateral de la pelvis, como lo estamos viendo acá en la imagen. Penetra dentro de las vesículas seminales, ¿ya? Y a ese nivel se une con el conducto de las vesículas seminales, más o menos a este nivel, para formar el conducto eyaculador. Imagínense todo el trayecto que tiene este conducto deferente, ya todo por donde pasa y las relaciones que este tiene. La relación más importante del conducto deferente es más o menos a este nivel, prácticamente saliendo del escroto. ¿Por qué es importante a este nivel? Porque es aquí en donde se realiza la esterilización masculina, conocida como vasectomía. Acá es un lugar en donde podemos nosotros hacer una pequeña incisión, exponer al conducto deferente y cortarlo y ligar. Las otras estructuras internas de los genitales masculinos son las llamadas vesículas seminales, que son las que podemos observar nosotros acá, miren, de color verde. Estas vesículas seminales o glándulas vesiculares se encuentran ubicadas entre el fondo de la vejiga y el recto, o sea, están posteriores a la vejiga, como ustedes pueden observar en la imagen. Miden aproximadamente 5 centímetros de longitud, se ubican superiores a la próstata, miren, sí, están posteriores a la vejiga, ustedes ven, esta es la próstata, están superiores a ella, tienen la función de secretar un líquido alcalino rico en fructosa, están separadas del recto por el tabique recto vesical y sus conductos se unen con el conducto deferente para formar al conducto eyaculador. ¿Qué es lo que estamos observando acá? Miren, acá están los conductos eyaculadores. En una visión más grande o más aumentada, acá los tenemos. ¿Cómo se forman los conductos eyaculadores? Recordemos que los conductos eyaculadores se forman por la unión de los conductos deferentes con los conductos de salida de las vesículas seminales. ¿Cuánto miden? Miden aproximadamente 2.5 centímetros. Se originan, como ustedes pueden observar acá en la imagen, cerca del cuello de la vejiga. ¿Y dónde desembocan? Desembocan en el utrículo prostático, o sea, están desembocando ya prácticamente en la próstata. Ahí desembocan esos conductos eyaculadores que son cortitos, como ustedes lo pueden observar. La otra glándula o la otra estructura interna masculina es la próstata. Acá la podemos ver, vean ustedes en las imágenes, su ubicación. Acá. ¿Cuánto mide la próstata? Mide aproximadamente 3 centímetros de longitud. Si ustedes se fijan, rodea a la uretra prostática. Acá ustedes pueden ver eso. Miren. Está formado por 2/3 que son eminentemente glandulares y 1/3 restante que es fibromuscular. Presenta una base que está relacionada con la vejiga, un vértice que está relacionado con el esfínter de la misma y con los músculos perineales profundos, una cara anterior que está relacionada, miren, acá se puede ver mejor, con la sínfisis del pubis. Esta es la sínfisis del pubis, aquí tenemos la cara anterior de la próstata, que es esta que estamos viendo acá, y una cara posterior, ¿sabe?,
está relacionada con la ampolla rectal, aunque separada de la misma. Miren, acá no está cabal a la par, sino que está separada. Presenta también caras anterolaterales, son estas. Y esas caras anterolaterales están relacionadas con los músculos del diafragma pélvico. ¿Cuál es la gran importancia de la próstata? Prácticamente la importancia de la próstata radica en que a la mayoría de los varones o de los hombres, pues más o menos alrededor de los 50, 60 años, esta comienza a crecer, su tercio fibromuscular pues comienza a tener una cierta hipertrofia y es lo que en algunos casos puede causar una hiperplasia prostática y en algunos casos también puede que dé problemas en cuanto a la orina, o sea, en cuanto a la micción, o sea, a cómo nosotros orinamos. Para efectos anatómicos, podemos decir que la próstata la podemos dividir en 3 lóbulos. Un lóbulo medio, que es este que están viendo acá, y 2 lóbulos laterales, que son los lóbulos izquierdo y derecho. Acá. El lóbulo medio, como ustedes pueden observar en la imagen, es el que está entre la uretra y los conductos eyaculadores, estarían más o menos a este nivel. Acá. El lóbulo derecho y el izquierdo, a su vez, están separados por un istmo que está ubicado más o menos a este nivel. Y para efectos todavía más descriptivos, estos mismos lóbulos podemos dividirlo en 4 lobulillos. Un lobulillo infero-posterior, un lobulillo inferolateral, un lobulillo superomedial y un lobulillo anteromedial. El inferoposterior, ¿dónde estaría ubicado? Estaría ubicado posterior a la uretra e inferior a los conductos eyaculadores. O sea, si aquí tenemos a la uretra y acá estarían ubicados los conductos eyaculadores, el lobulillo inferoposterior estaría más o menos a este nivel. El inferolateral está ubicado lateral a la próstata, acá. El superomedial está profundo al inferoposterior y rodeando al conducto eyaculador homolateral, o sea, estaría por dentro y a este nivel. Y el anteromedial está directamente lateral a la uretra prostática proximal. O sea que el anteromedial estaría rodeando, rodeando la uretra prostática. Y todos estos están por dentro. O sea, aquí tenemos una visión de la próstata que estuviéramos viendo más o menos por abajo, ¿ya? Pero para poder observar o para poder delimitar bien estos lobulillos tendríamos que hacer una disección de la misma, o sea, cortarla para poder ver cada uno de estos. ¿Por qué se describen así? Se describen así principalmente porque la próstata, aparte de sufrir una hiperplasia, o sea, un crecimiento anormal, también es foco de muchas neoplasias o es foco de muchos cánceres que pueden ser tanto malignos como benignos. Entonces, depende del sitio en donde esté ubicada esa masa o ese cáncer o esa malignidad. Entonces, así es como nosotros podemos detectar qué zona es la que está afectada, la inferoposterior, la inferolateral, la superomedial o la anteromedial. Entonces, por eso es que se describen estos lobulillos de esa manera. Ya, aunque para efectos anatómicos, pues sabemos nada más que la próstata presenta 3 lóbulos, un lóbulo medio, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Y estos últimos separados por un istmo. La última de las estructuras internas son las llamadas glándulas bulbourethales. Estas son glándulas bien pequeñas, miren dónde están ubicadas. Aquí tenemos una imagen un poquito más grande de las mismas. Estas también se denominan glándulas de Cooper. Se encuentran ubicadas posteriores y laterales a la uretra, ustedes pueden ver ahí en el dibujo, donde desembocan
desembocan en la porción proximal de la misma. ¿Y qué es lo que no secretan? Secretan un líquido de aspecto mucoso que sirve tanto para lubricación como también ayuda en cuanto a la eyaculación, o sea, ayuda a formar parte de este líquido que en conjunto se denomina semen, que es el semen en sí. El semen no son solamente los espermatozoides, sino que el semen está formado por todos los productos que tiene cada una de las glándulas que hemos visto. Las glándulas bulboretrales, la glándula prostática, las vesículas seminales, pero también ciertas secreciones que vienen ya del epidídimo. Al final, ¿qué estructuras irrigan a los genitales masculinos? Si ustedes se fijan acá, podemos observar que la irrigación de los genitales masculinos está a cargo de dos arterias, las arterias pudendas externas y las arterias pudendas internas. Acá podemos ver, miren, a la arteria pudenda externa y acá podemos ver a la arteria pudenda interna. De estas dos, tanto de la externa como de la interna, se derivan todas las ramas que irrigan al pene, que irrigan al escroto, que irrigan a los testículos, que irrigan a todas las glándulas que hemos visto anteriormente. Con esto entonces finalizamos la clase el día de hoy.